Retomando nuestro tema sobre el fentanilo, yo saludo con mucho gusto al especialista en seguridad, a David Saucedo. David, con el gusto de saludarte bueno, verdadero problema de adicción se está convirtiendo ya el fentanilo en México, no solo en Estados Unidos, sino también en México. David, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio. Gracias, David. Pues te decía hace un momento, ya no solamente es un problema de los Estados Unidos, es también un problema que en México pues está generando muchos problemas, David. Sí, lamentablemente en algunas ciudades fronterizas, sobre todo, ante la urgencia de poder comercializar y soltar los cargamentos de fentanilo que se están importando del Oriente y también fabricando o produciendo aquí en México, ya hay un mercado local de consumidores y distribuidores de fentanilo. Se pensó, quizá muchos de manera errónea, consideramos que debido a los precios de mercado siempre iba a ser más redituable para los integrantes del crimen organizado comercializar el fentanilo en los Estados Unidos y que México sería en todo caso solo un lugar de paso para esta droga. Pero con el tiempo hemos podido comprobar que empiezan a generarse redes locales, mercados locales para el consumo de fentanilo y también para la comercialización del mismo. Los laboratorios para la producción del fentanilo son de bajo costo, se pueden montar con rapidez, no requieren tecnologías tan elaboradas como lo que implica la fabricación, la producción de cocaína. Entonces, lamentablemente, ya en México empezamos a tener un mercado de consumidores de fentanilo y habrá que diseñar estrategias en este sentido para poder evitar que se llegue a convertir en un problema de salud pública como lo es en los Estados Unidos. Por favor, quiero conocer tu opinión, David, sobre, tú decías hace tiempo que platicamos, hay un antes y un después de esta droga, así como lo hizo la marihuana, ¿qué te gusta? A finales de los 70s, entrando los 80s, con toda esta gran producción que llevó a encumbrar a Félix Gallardo, y ahora vemos que pues eso fue ya con el tiempo una droga que fue superada en el consumo, en producción, en trasiego. Ahora tenemos el fentanilo. ¿Qué es lo que la está haciendo, además de su potencia como elemento químico, como una mezcla química? ¿Qué es lo que la está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo que se esté marcando un antes y un después en el trasiego y en el consumo de esta droga? Son tres factores, Gabriel. En primer término, el poder alucinógeno que tiene es una droga de alta adicción, también es una droga de bajo costo. Es el segundo factor que está provocando que tengamos una marea de producción y de consumo de fentanilo en distintas regiones de los Estados Unidos y de manera creciente en México. Y finalmente que el fentanilo es una droga que está permitiendo a los cárteles mexicanos independizarse de las mafias colombianas. Desde hace décadas los narcotraficantes colombianos necesitaban de sus contrapartes mexicanas y viceversa para poder comercializar la cocaína que se produce en Sudamérica. De modo que en el caso de los cárteles mexicanos, las ganancias que obtienen por el consumo, la comercialización de cocaína, estas ganancias tienen que ser compartidas con los cárteles colombianos. Las drogas de diseño como las metanfetaminas permitieron que el 100% de las ganancias fueran exclusivamente para los cárteles mexicanos. Lo ocurre con el fentanilo. Aunque inicialmente el fentanilo era importado del Oriente, sobre todo de China, actualmente ya se puede fabricar en México con tecnologías caseras. Entonces lo que tenemos es un mercado creciente de fentanilo derivado de tres factores. Una droga que produce alta adicción, de gran poder alucinógeno, de bajo costo, pero que también permite que los narcotraficantes mexicanos se queden con el 100% de las ganancias sin tener que compartir los rendimientos con los cárteles colombianos, como ocurre con otras drogas como la cocaína. Oye, y en este sentido, la estrategia de combate al trasiego, me queda claro que es una droga que cuesta muy poco producirla e inclusive pues la dosis también es muy barata. ¿La estrategia de combate a esto está bien definida o está rebasada, más bien diría la palabra? ¿Está rebasada, David?
Las directrices que se han lanzado para el combate del fentanilo en México fueron generadas directamente en los Estados Unidos. Son acciones como, por ejemplo, que la Marina tenga el control de los puertos del Pacífico Sur, de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta. En la estrategia de combate al fentanilo, la DEA presionó al gobierno primero de Donald Trump y de actualmente John Biden para que el gobierno de México eh, eh, el ejército, la marina, tuvieran el control de los puertos en donde estaban entrando los precursores químicos. Como todo el mundo sabemos, no es garantía que el ejército y la marina tengan el control de los puertos, los precursores químicos siguen entrando, lo mismo que los cargamentos de fentanilo ya producidos, y también están fabricándose en distintos laboratorios en estados del país controlados por el cártel Jalisco y por el cártel de Sinaloa. Entonces, esta primera estrategia no funcionó. La segunda estrategia, que era militarizar la frontera con elementos de la Guardia Nacional, también para impedir los flujos de caravanas de centroamericanos, tampoco tuvo el impacto que se pensó o que uno supondría tendría. Y finalmente, el famoso muro de Donald Trump tampoco se pudo construir, y tampoco con los aparatos de videovigilancia se pensaba que habría algo así como una frontera inteligente para poder evitar el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Esto no se ha podido hacer por unas restricciones a los derechos civiles que tendrían que hacerse en los Estados Unidos, y por una disminución necesaria del comercio entre ambos países para poder revisar los trailers y demás cargamentos que dentro de sí llevan a los cargamentos de drogas ilícitas. Entonces, me parece que ninguna estrategia está funcionando en el caso del combate al fentanilo. Ya. Veía, y me imagino que tú también los viste, esas imágenes de la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos sobre este corredor, que inclusive le apodaron el corredor de los zombies, o esta ciudad llena de personas adictas al fentanilo. ¿Veremos esas imágenes en algún momento? Y si no, es que pues ya se están viendo esas imágenes de consumo ya de una manera rebasada completamente aquí en México, David. La única alternativa para que estas escenas apocalípticas no se presenten en ciudades de México sería el precio de mercado. Es decir, que los narcotraficantes mexicanos sigan teniendo como principal objetivo la comercialización de fentanilo en los Estados Unidos y no en México. Esa sería la única opción viable, real, para que el fentanilo no se convierta en una droga de consumo masivo en México. El fentanilo aquí tiene todavía un precio de mercado un poco elevado, justamente porque para los mexicanos, los narcotraficantes, es más redituable venderlo en los Estados Unidos. Eso de los consumidores, de los adictos en México, que desean probar esta nueva droga, pero sigue teniendo un precio que no es tan barato en México. Fíjate, qué interesante, qué interesante. Ahora, esto me lleva a preguntarte lo que el presidente comentaba, ya hablando de términos de mercado, hablando del fentanilo, sobre estas declaraciones que dio Manuel Espino, quien en su momento como comisionado federal de Protección Ciudadana dijo que se le planteó el pactar con los grupos criminales. El presidente dijo que no, que está bien definida la diferencia entre gobierno y criminales, pero esto me lleva a preguntar, bueno, ¿habrá sido en cierta manera ese pacto, o dentro del pacto plantear aquí no se vende ese tipo de droga, aquí solamente pásale en calma y en paz, y así jugamos los dos? O sea, ¿se habrá planteado en su momento por parte de autoridades? Que bueno, caemos en la especulación, pero ahí están esas declaraciones, ¿no, David? Es algo que seguramente ocurrió en sexenios anteriores, específicamente en los sexenios de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, en donde, de acuerdo con distintas versiones de integrantes de los cuerpos de seguridad pública de aquellos años y de narcotraficantes de aquella época, había acuerdos debajo de la mesa entre los viejos regímenes del PRI con los narcotraficantes mexicanos, a efectos de que no comercializaran su producto en México y únicamente fuera comercializado en los Estados Unidos. Eran parte de los viejos acuerdos que tenían las mafias mexicanas con los gobiernos del PRI. Me parece que eran acuerdos funcionales y sobre los que ahora miramos con cierta nostalgia y cierta añoranza, porque eran acuerdos que mantenían cierto nivel de paz en varias regiones del país. Estamos hablando de otros tiempos. En efecto, en casi todos los países que han tenido una reducción importante de la violencia mediante el desarme o la pacificación de los grupos
captura de los grupos de narcotráfico, siempre ha habido un cierto nivel de colaboración y de diálogo entre las autoridades y los grupos criminales. Te pongo un ejemplo que todo el mundo conocemos. El Culiacanazo implicó en los hechos una negociación entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa exigía la liberación de Ovidio y a cambio se comprometía a no atacar a la población civil. Eso en perfecto español fue una negociación. Totalmente, totalmente. Bueno, tengo que cerrar, pero dame oportunidad de darte esta última pregunta hablando de la Guardia Nacional y esto que comentas, la toma de decisiones que tiene que ver mucho con pues la estructura de los cuerpos de seguridad, en este caso generales. La Guardia Nacional, perdón, pues es un cuerpo nuevo, no tiene pues una estructura, digamos, marcada, generales formados en la Guardia Nacional, es decir, pues tienen que empezar a mover de aquí o de allá, del Ejército, de la Marina. ¿Habrá suficientes generales? ¿Habrá suficientes mandos para ponerlos en la Guardia Nacional? ¿O qué alternativa ves para esta Guardia Nacional que pues ahí sigue, ¿no? No, a la Guardia Nacional le falta tropa y le faltan mandos. De hecho, hemos tenido conocimiento que varios elementos del Ejército y de la Marina ya en retiro, coroneles y generales, han sido llamados de nueva cuenta a servicio para que puedan cumplir con algunas de las misiones que les están encomendando desde la alta jerarquía militar. Como tú sabes, el gobierno federal le ha encomendado a los militares muchas tareas y muchos militares están aprendiendo incluso a construir aeropuertos, a construir carreteras, a construir refinerías, de modo que no hay el número de mandos necesarios para poder atender todas las demandas y actividades que tiene bajo su responsabilidad actualmente el Ejército y la Marina. Lo mismo pasa con los elementos de tropa. Hay un proceso de reclutamiento intensivo para formar cada año más elementos que se incorporen a la Guardia Nacional. Entonces, sí hacen falta elementos, no son los suficientes para poder enfrentar todas las tareas que tienen bajo sus hombros y tampoco para al mismo tiempo desempeñar labores en materia de seguridad. Fíjate, y esto obviamente le abre la puerta a la corrupción, obviamente. David Saucedo, especialista en seguridad, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ti, un saludo.